en esta noche. Yo soy Elizabeth Cook, rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, y realmente nos da mucho gusto estar celebrando este espacio de diálogo sobre el documental El Culto, un retrato de 5 iglesias y sus celebraciones dominicales. Este evento, luego de conocer el documental, y vamos a darle la palabra a la directora en un minuto, quisimos desde la VL Ciclo y la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional de Costa Rica tener este espacio para dialogar sobre la riqueza que nos aporta este documental de la diversidad de experiencias de las iglesias evangélicas y también lo que podemos percibir a nivel de las relaciones sociales, las diferentes formas de celebrar y experimentar, ¿verdad? La experiencia de lo divino que se retrata en ellas. Y como ya hemos visto, ¿verdad? Me imagino que casi todos y todas, ojalá ya vieron el documental, nos lleva a lo largo de toda la celebración dominical, desde la preparación hasta el cierre. Entonces quiero darle la palabra a Almendra Fantilli, quien es directora de este documental. Es licenciada en comunicación social, fotógrafa, trabaja en prensa y comunicación para organizaciones sociales y políticas. El Culto, un retrato de reuniones evangélicas, es el primer largometraje de Almendra. Almendra es argentina y el documental se enfoca en iglesias en Córdoba. Así que nos alegra mucho. Muchas gracias, Almendra. También Lucas, el coproductor, por esta posibilidad, y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Agradezco también a la Universidad Bíblica Latinoamericana, a la Universidad Nacional de Costa Rica, a la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y a Ciclo, a Marilu y a todos los que hicieron posible este encuentro. Como bien decías, esta película es un documental de 63 minutos, espero que la hayan podido disfrutar en las proyecciones que estuvieron previstas en esta semana. Es un registro de 4 comunidades evangélicas de Córdoba, la provincia en la que actualmente habito. Es la segunda provincia, para quienes no conocen Córdoba, es la segunda provincia más grande del país, de Argentina. Y en esta película buscamos mostrar, dar cuenta acerca del encuentro dominical de 4 iglesias evangélicas de tradiciones distintas. Simplemente para hacer un repaso y enumerarlas, la Iglesia Comunidad Viva, una iglesia con un poco menos o más de 10 años, actualmente ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba, con aproximadamente la presencia de 400 personas, en su mayoría jóvenes, una iglesia de tradición independiente sería. Después la Iglesia Evangélica de Unquillo, una iglesia de tradición de hermanos libres, que fue fundada en 1945 en el interior de Córdoba, con una propuesta asamblearia un poco alternativa. La Iglesia Ministerio Templo La Hermosa, una iglesia ubicada en una zona periférica de la ciudad, en una zona obrera llamada Barrio Cárcano, cuenta con distintos ministerios sociales, entre ellos se destacan como habrán podido ver, los ministerios de alabanza y de danza. Y por último, la Iglesia Metodista, La Trinidad, una iglesia que está ubicada en la zona norte de la ciudad, y que está presente en la Iglesia Metodista en Córdoba desde 1901 y cuenta con 4 congregaciones en la ciudad. Estas iglesias fueron registradas en un momento específico, en el 2018, y bueno, como cualquier espacio o grupo social, han ido mutando en sus dinámicas, en la presencia de ciertas personas que las componían, pero básicamente con estas 4 iglesias intenté como sintetizar en algún punto lo que me parecía importante destacar en este documental, que es sobre todo la diversidad del campo evangélico, de las identidades evangélicas. Y como habrán visto, es una película que no tiene relato en off, sino más bien es una película que busca
contarse a sí misma y justamente a partir del mismo lenguaje audiovisual generar la apertura, la pregunta, la apertura a la discusión, al debate, a la reflexión. Es una película que tiene una impronta como desde la etnografía quizás, y bueno, esa fue más o menos digamos, cómo está compuesta. Es una peli que venimos trabajando desde el 2017, empezamos a elaborar los primeros esquemas del guión, a conversar de la idea, y bueno, luego en el 2018 a pedir los permisos, visitar iglesias, comunidades, y finalmente pudimos registrar, y durante todo el 2019 y parte del 2020 fue importante el proceso de edición, de montaje, así que bueno, la estamos presentando y agradecemos esta oportunidad para compartir y para abrir la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Almendra. Voy a presentar entonces al moderador de nuestro panel para que podamos proceder a escuchar a nuestros panelistas. Francisco Mena es subdirector de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, tiene un doctorado en educación, máster en ciencias bíblicas y en teología. Además de ser, bueno, amigo, ¿verdad? De muchos y muchas de las personas que estamos aquí. Entonces, Francisco, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchas personas muy jóvenes en este auditorio. Algunas pueden disfrazar los años, pero en las caras que yo veo, veo personas muy jóvenes y por eso quisiera decir que para los que nacimos en los años 60, todavía en los años 70, el mundo de la religión estaba bien ordenado, ¿verdad? Habían protestantes y habían católicos. Y en los protestantes habían los que eran pentecostales y los que no eran pentecostales. Y eso era muy, muy bueno porque entonces en las iglesias no pentecostales usualmente habían himnos con piano y en las iglesias pentecostales guitarras y un par de cosas más. Cuando pasamos de década, en 1980 en adelante, hay una ruptura tan grande que para la mayoría de nosotros era como toparse, como estar en otro planeta. Jimmy Swaggart, Pat Robertson y otro montón de personas le dieron forma a una experiencia religiosa para la cual uno no estaba preparado, ¿verdad? Uno no sabía el nivel de atención que captaba esta gente, la fuerza, etcétera. Entonces, cuando Almendra nos trae un documento como este, nos ayuda mucho a recuperar algo que quienes estábamos más en la línea de la teología de la liberación olvidamos en esa época. Y es que estamos hablando de seres humanos con situaciones humanas concretas y no de formas alienadas, digamos, y no de monstruos. Entonces, para mí quisiera nada más señalar esto como para pasarle el micrófono a los panelistas. Es una experiencia de recuperación de algo que a veces la ciencia social olvida, y es porque las personas se agrupan para celebrar experiencias religiosas y cómo eso alimenta las luchas cotidianas. Entonces, habiendo dicho esto, y para que, digamos, compartir a la gente más joven la distancia que hay entre la experiencia corporal mía como persona en esa época, ¿verdad? Donde todo estaba ordenado y lo que fue pasando después, el desorden que se hizo y la visión más de izquierda
que metió a todo este grupo dentro del marco de los alienados, ¿verdad? Y se hizo una lectura muy cruda, muy ruda de las personas. Y entonces ahora creo que con este documental tenemos una buenísima posibilidad de recuperar lo humano de la experiencia religiosa. Entonces, en ese sentido, es para mí muy grato presentar al compañero Alberto Rojas, que es director de la Escuela Ecuménica, que es máster en comunicación y licenciado en sociología por la Universidad de Costa Rica y bachiller en teología por el Seminario Bíblico Latinoamericano. Y yo diría y agregaría que Alberto es un sociólogo callejero, porque ha sido un sociólogo que ha estado en la profesión, en el campo, por más de 30 años. La universidad le llegó como muy tarde a él. Entonces, es una persona que goza muchísimo de la experiencia de contacto con las personas. Don Ángel Eduardo Román, que es doctor en teología de la Universidad de Friburgo en Suiza, máster en ciencias teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana, donde además es docente de la VL y asesor en el área de investigación. Y bueno, una gran alegría que Ángel haya decidido acompañarnos porque para tener una perspectiva como la suya, y a Marilu o María Luisa Mesaros. Perdón si no pronuncié bien el apellido. Quien es artista escénica, licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica y cofundadora y directora de Ciclo, una empresa social para el desarrollo sostenible y valores sociales en asociación con la Escuela de Negocios de España, de donde tiene un máster en negocios digitales y emprendimientos. También en este momento es estudiante de Erasmus Mundus en el máster Glocal, que son mercados globales y creatividades locales. Estas son las tres personas que van a ayudarnos a un poco orientar las posibles lecturas de la propuesta de la compañera Almendra y su equipo. Y pues en ese mismo orden, si gustan, podemos participar. Entonces le daría la palabra a don Alberto. Ya habíamos hablado de que tenían aproximadamente 5 minutos por persona. Claro, un poquito más, pero bueno. Entonces, adelante. Muy bien. El documental o la película habla por sí mismo, o sea, las personas hablan por sí mismas, las celebraciones se expresan tal y cual son. La edición es muy, muy buena porque le permite a uno precisamente reconocer cómo son los cultos e incluso le permite a uno identificarse de cómo eran, porque de alguna manera están los diferentes cultos, como eran en los años 70, 80 con la Iglesia Metodista, a cómo son ahorita y mucho en lo que han cambiado, sobre todo por la influencia de la industria cultural evangélica que hablaba Francisco ahora, y la influencia y todos los, no sé, formatos pentecostales y neopentecostales que nos ofrecen otras formas de celebrar. Entonces, digo, en este tiempito que tengo, Argentina sigue siendo predominantemente católica, los protestantes en Argentina están entre el 10% en promedio, como se llama, en algunas regiones, sobre todo en el sur, un poquito más, las otras ciudades, centro y norte, pues un poquito menos, pero en promedio los protestantes y evangélicos son el 10%, los católicos están como entre 66, 70% más o menos,
Y no es que los evangélicos sean los que están en segundo lugar, sino ocupan el tercero, porque los desafiliados, los agnósticos, los ateos son los que ocupan el segundo lugar en Argentina. Y entonces lo que vamos a ver es la celebración de un grupo que es el 10%, no es, digamos, un porcentaje grande, pero sí es una cantidad grande y además completa y totalmente variada. El mundo evangélico es variado, es heterogéneo y precisamente el documental, como lo decía Almendra, lo manifiesta. Y uno puede ver incluso en, en el documental diferentes grupos, digamos, en esta iglesia pentecostal, neopentecostal, grupos, un grupo de gente muy popular, en otra iglesia de tradición libre, un enorme grupo de jóvenes. Uno podría lucubrar de qué tipo de grupo social pertenecen, pero se puede ver, pareciera clase media. Está este otro formato de una iglesia más alternativa, aquella que se reúne un montón de gente alrededor de las mesas, las familias están sentadas cantando, orando, escuchando, participando alrededor de mesas, y luego ese formato más tradicional de una iglesia metodista compuesta sobre todo por personas de la tercera edad o que ya están próximas a llegar a ser personas adultos mayores y con formas muy diferentes de celebración. Ahora, hay algo bien interesante dentro de esto, es que en todos, de alguna manera, cuando uno escucha los énfasis, sobre todo cuando están en el proceso de predicación, de compartir la palabra, siempre hay como una preocupación por celebrar y reafirmar la presencia de Dios en la vida de las personas. En sociología de la religión hay algo que cuando se habla del culto, digamos, dentro de la sociología de la religión clásica, se habla de que cuando la gente se religa, cuando la gente se junta, algo que sienten es el poder de estar juntos, que sienten un poder que no es algo inventado, sino incluso Durkheim menciona que es un poder real, que la gente siente un poder, siente una fuerza y que esa fuerza le permite enfrentar los problemas diarios que tiene que vivir. O sea, el colectivo genera una fuerza tal que las personas se sienten que tienen la capacidad de enfrentar situaciones que les sobrepasan, que están por encima de ellos. Y precisamente es en el culto donde precisamente tienen la capacidad o tienen esa oportunidad de sentir ese tipo de fuerza, que repito, en sociología y la religión es una fuerza real que se genera precisamente de ese religarse, de ese unirse, de ese sentirse parte de un cuerpo, de sentirse parte de algo más grande que le sobrepasa y precisamente le da la energía para enfrentar los problemas cotidianos. Entonces, decía que el culto es ese espacio vital en donde a través de los símbolos y ritos se puede sentir ese poder de lo sagrado. Y eso pasa por la forma en que los símbolos y los ritos pueden ser apropiados por las personas. Y aquí entra el poder de comunicación del símbolo. Y algo que sale muy importante en el documental es que a la larga, en esta perspectiva, es más importante la forma, es más importante el enunciado que la enunciación, por decirlo en términos de comunicación. Es más importante la forma en cómo se comunica que lo que se comunica.
y uno lo ve precisamente en esta iglesia de tradición libre y lo ve en la iglesia pentecostal con muchos rasgos también neopentecostales. Hay formas en donde los contenidos importan, pero importa más la manera en que se comunican, importa más los tonos de voz, importan más el tipo de música, importa más la instrumentación de esa música, importa más, digamos, el, la, el performance, importa más la actuación, importa más cómo los cuerpos participan dentro de la celebración, no tanto lo que se dice, porque precisamente esas formas le permiten a la gente sentir y además de sentir, expresar lo que sienten y expresar las emociones que están ahí, que se traen de la casa, del trabajo. Y entonces, en algunos tipos, sobre todo en estas dos iglesias, en esta iglesia de tradición libre y en la iglesia que está en un barrio popular de carácter pentecostal, que tiene su cuerpo pastoral, que tienen eh, este conjunto de mujeres que es muy, muy, muy interesante, en donde las guitarras y la percusión están pero muy, muy presentes. Ahí las personas pueden apropiarse del culto. Hay una celebración, hay gente que está dirigiendo el culto, pero de este lado donde están las personas están participando y están viviendo el culto colectivamente, pero están viviendo su actuación corporal personalmente. Entonces, alguien está hincado, está postrado, alguien está llorando, alguien tiene levantadas las manos, alguien está compungido. Entonces, hay una posibilidad de expresión en este tipo de cultos enorme. Repito, cada quien puede vivir el culto colectivo, pero tiene la posibilidad de vivir su culto personal, por decirlo de alguna manera. Puede expresar de una manera muy sincera y muy directa este cierto tipo de emociones y uno puede ver, digamos, en estos dos cultos, precisamente que están llenos de gente. Digamos, son iglesias en donde hay una participación, decía Almendra, de 400 personas, de en medio de un barrio muy popular. En el otro también. En las otras dos alternativas, una muy familiar alrededor de mesas y una muy litúrgica con contenidos, con cantos de la década del 80. Incluso yo podía cantar esos mismos cantos ahorita cuando estaban, yo los oía, yo los estaba cantando. Son cantos con los que uno creció, ¿cómo se llama? Los que venimos de una tradición evangélica. Entonces, eran cantos del 80. Es que me sorprendió personas en el 2022 cantando dentro de todo su repertorio, dentro de su himnario que uno lo veía ahí, canciones de aquel entonces, ¿no? Y todas las personas que estaban ahí eran personas que supongo que tienen 40 años de cantar los mismos cantos domingo tras domingo y que incluso, si ustedes los ven, a la larga algunos señores venían con los mismos pantalones hace mismo 40 años que ahora, porque todavía si uno los ve, digamos, dónde está el tallo, dónde está la cintura de ese pantalón, la camisa y la manera de conducirse era la manera de conducirse los evangélicos, metodistas, bautistas en Latinoamérica, porque no, digamos, esta posibilidad que nos da Almendra nos comunica a los evangélicos latinoamericanos, porque nos identificamos, porque vivimos las mismas realidades con sus diferencias nacionales, ciertamente, pero digamos, hay unas vivencias muy, muy, muy colectivas. Y entonces, yo me sentía en mi iglesia a principios del 70, en esa iglesia metodista.
se come a mí. Entonces, incluso hasta hasta la misma forma de vestir. Pero entonces, de alguna manera, en estas otras cosas, una manera más comedida, eh, muy, es muy colectiva, pero digamos, los cuerpos están más quietos, no se expresan tanto, se sigue el orden, sobre todo en esta iglesia metodista, se sigue el orden litúrgico adecuado, ¿cómo se llama? Y entonces uno ve que hay una bendición final, hay un momento para cada cosa, en las otras también, pero hay una participación más plena de los cuerpos. Y finalizo con esto, ¿cómo se llama? Hay una pluralidad de celebración, uno no puede decir cuál es la más correcta o no, pero digamos, cada vez más hay una apertura muy grande y sobre todo por la influencia pentecostal en Latinoamérica de la expresión de los cuerpos, de la expresión de las emociones, de la expresión de los sentimientos. Y hay una renovación que a veces se exagera porque, digamos, sobre todo en las iglesias neopentecostales, el culto se vive como una producción. Y como llama, las compañeras de comunicación saben a qué me refiero cuando estamos hablando de que el culto no es la expresión de la libertad del espíritu en una iglesia pentecostal, sino que a veces en una iglesia neopentecostal es una producción como el culto se produce parecido a cómo se produce un programa de televisión o cómo se produce un espectáculo, un concierto. Pero de alguna manera sí se expresa un proceso de renovación litúrgica, no siempre acorde con un proceso de renovación o de reflexión o de profundidad teológica, sino que, repito, lo fundamental e importante más bien no son tanto los contenidos, sino las formas, no tanto los enunciados, sino la forma en que se enuncian, para dar la posibilidad de la expresión de emociones y sentimientos a través de una participación performática de los cuerpos. Digamos que cada quien en estas iglesias puede también hacer su propio culto en medio de la celebración colectiva. Y esto nos lleva a pensar, y con esto termino, en qué papel siguen jugando las celebraciones en las comunidades de fe actuales. Es poco lo que reflexionamos sobre qué celebramos, por qué celebramos, para qué celebramos, cuál es el papel que debe cumplir lo teológico en la celebración y cuál es el papel que debe cumplir o cómo debe estar presente la vida cotidiana de las personas en los cultos. Una celebración implica, sí, es todo una construcción, es un acto, digamos, compuesto de partes, hay sus partes litúrgicas ciertamente, pero a la larga yo creo que estas dos iglesias nos invitan a ser como muy, muy creativos, y es como precisamente el arte puede estar presente en nuestros cultos, que no sean solamente de música de los 80, sino una música que se renueva en tipos musicales, que se renueva en contenidos teológicos, cómo puede estar presente la poesía, cómo puede estar presente la actuación, cómo puede estar presente lo gráfico, cómo puede estar presente el color, cómo pueden estar presentes las luces, etcétera. Digamos que ahorita creo que dentro de esta variedad que existe ahora nos da muchas posibilidades de crear, de imaginar muchas maneras de celebrar para que las emociones, para que la mente, el corazón y las manos y todo el cuerpo y todo el ser puedan estar presentes en la celebración de la fe.
digamos, estas son lucubraciones, pensamientos que le dejan el documental. El documental por eso me parece muy bueno porque le permite a uno pensar bastante y porque no hace un planteamiento que oriente hacia una determinada perspectiva, sino que precisamente deja abierta la posibilidad de ver y pensar y conversar. Entonces, estas son algunas de las reflexiones que me dejan a mí el documental y que les acabo de compartir. Muchísimas Muchas gracias. gracias, don Alberto, muchas gracias. Don Ángel Eduardo Román, son 20 minutos, ¿verdad? Perdone. Sí, bueno, buen día para todas las personas. En primer lugar, yo quiero comenzar felicitando a Almendra por el buen trabajo que hizo. Eso creo que tal vez lo que yo comente aquí es poco con todos los comentarios que recibió este trabajo que hicieron. Sé que no es un trabajo solo tuyo, es un trabajo de un equipo que seguramente invirtieron mucho tiempo y también mucho ingenio para poder recuperar eso. Yo quiero recuperar al mismo tiempo lo que decía Francisco al principio, para recuperar esa memoria histórica de humanizar lo religioso. Y al estar dentro de un culto, de cualquiera de las manifestaciones que se dan, independientemente si son más pasivas o más activas que otras, si está, como decía Alberto, más implicado el cuerpo, menos implicado en las celebraciones. Yo quiero decir, eso de recuperar esa historia de lo humano, de lo religioso en los cultos. Yo recuerdo en mi época de muy joven, que no fui religioso, para mí fue un shock ver cómo los movimientos religiosos se construían a partir de la negación del otro o de la otra perspectiva cristiana. Siempre no era soy católico, sino no soy evangélico o no soy católico. Era siempre como una construcción por negación de lo otro. Y cuando empieza una construcción de ese tipo, generalmente empezamos a negar las otras posibilidades, que ahora Alberto lo decía muy bien, son posibilidades en ciertas relaciones que se dan, yo voy a decirlo así, en este caso de los cultos, en comunidades eclesiales, ¿sí? Algunas de base, otras no, pero son comunidades eclesiales donde la gente se encuentra precisamente para superar algo que ya desde, imagínense, yo les voy a llevar todavía un poco más lejos, ni siquiera habíamos nacido quienes estamos aquí, pero ya en 1941 había un sacerdote, Alberto Hurtado, en Chile, que decía, se está volviendo evangélico el contexto latinoamericano, y planteaba el crecimiento de los movimientos protestantes o evangélicos en Latinoamérica responde a que la Iglesia Católica no ha sabido dar respuesta a las necesidades de todo tipo de la población latinoamericana. Y yo creo que esa historia se ha venido repitiendo y por eso creo que recuperar esa historia es fundamental, porque para mí estas expresiones tienen mucho que ver con el hecho de que las personas andan en búsqueda. Antes se pensaba mucho en la trascendencia, no es en la trascendencia, es en la identidad, en sentirse parte de algo y de un grupo que no te rechace, que no te excluya, un grupo en el que puedas ser tú misma. Y si es un grupo como esta iglesia metodista, digamos tradicional en cuanto a la liturgia, pero te sientes integrada como persona mayor, con tus formas de ver la vida y todo, son situaciones que se dan precisamente para esto. El problema, creo yo, es tratar de hacer teología a partir de las expresiones que se dan en medio de un culto, porque generalmente no encuentra uno elementos suficientes para determinar la corriente teológica que está detrás. Por ejemplo, cuando vemos en el video, en el documental, podemos observar algunas predicaciones inclusive, pero eso no necesariamente genera una línea teológica a largo plazo para que la gente se identifique con eso. De hecho, la gente que llega a una iglesia no anda buscando una corriente teológica, anda buscando un espacio para sentirse bien, corporal, mental, como sea, pero quiere encontrarse en un espacio donde se sienta bien. Yo creo que sí hay mucho problema de lo religioso, bueno, especialmente en este caso del cristianismo, de integrarse. El cristianismo casi siempre va más lento
en cuanto a los procesos de modernización de la sociedad. Yo creo que ese es uno de los problemas que también generó el auge del pentecostalismo y de los movimientos de renovación carismática en algunos lugares, ¿va? El evangelicalismo que surgió en la década de los 50, 60, respondía a la urbanización social, y hay muchos sociólogos, muchas sociólogas que trabajaron ese tema. Alguien que me llamó mucho la atención fue un sociólogo suizo, Lalib de Pinay, que hablaba el pentecostalismo como el refugio de las masas. Y creo que era muy puntual en ese sentido. En una sociedad moderna donde la burocracia ha sustituido las relaciones personales, ya no es, mire, don Juan, vengo por esto, sí, doña María, pase adelante, sino se convierten en situaciones solo numéricas, solo documentos, está uno anónimo en una sociedad. Entonces, el pentecostalismo viene a recuperar esa identidad perdida, especialmente en las urbes, donde las personas se sienten en lo que también desde la psicología social en algún momento se trabajó como una anomía psicosocial masiva. O sea, la gente ya no sabe qué valores son los que prevalecen, porque lo que aprendí en el campo, en mi barrio, aquel de que le pedía favor al vecino, a la vecina, ahora ya no, en las sociedades modernas ya no se puede. Vivimos en lugares donde no sabemos ni quién es el vecino, la vecina. Y así empezó la urbanización, la migración a las grandes ciudades. Entonces yo creo que por eso es bien complicado. En ese tiempo se decía el pentecostalismo es para gente ignorante que se reúne porque tienen problemas psicológicos. Inclusive había muchas corrientes que trataban de negar, como decía, mi identidad a partir de la negación de quienes, eh, de quienes eran diferentes a lo que estábamos acostumbrados o acostumbradas. Y en ese sentido creo que el trabajo porque no me quiero salir del documental, el trabajo del documental nos hace recordar especialmente a las personas que estamos en esto de las ciencias de la religión o de la teología, que las personas humanas necesitan espacios para sentirse feliz. Yo quiero traer un ejemplo, nada más porque yo tuve una conversión epistemológica, como le llamo, al movimiento pentecostal. No soy pentecostal, soy de una corriente tradicional anglicana, y lo soy por casualidad, porque no llegué desde niño, sino ahí me encontré en un momento de mi historia. Fueron las únicas personas que me acompañaron en ciertos procesos de mi vida, y por eso digo, me hice anglicano de casualidad. Pero trabajé 16 años con el movimiento pentecostal en la recuperación o en la rehabilitación y resocialización de jóvenes pandilleros. Y yo ahí veía cómo el pentecostalismo se constituye en la extensión de esa familia disfuncional que tienen esas personas y que después pasa a una familia funcional como son las pandillas, porque las pandillas funcionan muy bien, sus relaciones de identidad, símbolos, formas de solidarizarse entre ellos, entre ellas, funciona muy bien. Tienen la capacidad de organización y tienen la capacidad de subir escaños en las pandillas. Cuando llegan a una iglesia pentecostal, no hay un cambio radical, es otra familia. Cambia el apodo que le decían a uno, el killer, aquí cambia el hermano Juan. O sea, cambia solo las formas, pero los contenidos de lo que las personas necesitan, una familia donde se sientan reconocidos, reconocidas, eso no cambia. Eso no cambia. Y entonces están los símbolos. Aquel símbolo de muerte en cuanto a una calavera para demostrar que habían matado o hecho algo, ahora se convierte en un símbolo de muerte, pero ese símbolo les dice también después de la muerte hay vida. Y la gente, como lo trabajo con eso porque yo vi esos procesos de conversión, que no es una conversión como muchas veces se maneja en las iglesias, cuando uno ve algunas iglesias pentecostales, que es una conversión, digamos, como muy emotiva. Es una conversión que tiene que ver con la sobrevivencia propia, ¿sí? En contextos bien complicados. Y estas personas les llaman amigos, hermanos, a criminales, a delincuentes, y entonces dice, es posible ser diferente. Y un rito
que es muy claro, es por ejemplo el bautizo. En las pandillas hay bautizo para integrar una pandilla, para ser miembro o miembro de una pandilla. Y en las iglesias hay un bautizo. Todos los modelos, hay organización, pueden llegar, mira hermano, si sigue aquí voy a llegar a ser pastor de jóvenes, y hay todas esas motivaciones que los seres humanos necesitamos para sentirnos integralmente feliz y para recuperar esa historia del humano, de lo religioso. A veces vemos las formas, la música, pues. Yo he visto lugares donde tienen música clásica y la gente llega por montones y lo ve bien, les gusta esa música. En otras veo pentecostales, están haciendo música rock, está bien, está bonito, que se reúnan. El punto está, y esa es una pregunta para la teología y posiblemente para las ciencias de la religión, ¿qué estamos haciendo las personas académicas para recuperar esa historia perdida y abrir espacios o desarrollar discursos coherentes con las necesidades actuales de las personas? ¿O será que seguimos diciendo, esos son grupos fundamentalistas? ¿Y quién define qué es fundamentalista o qué es un grupo conservador? Esos grupos también van a decir que yo soy fundamentalista del otro lado. Entonces, ¿qué estamos generando para, en lugar de polarizar, generar una teología? Que eso hay en la iglesia anglicana? No sé si todavía, si han trabajado realmente ese concepto que para mí es muy interesante en la teología, una teología de la vía media, que no significa ambigüedad, sino significa diálogo entre las diferentes formas de expresar la fe. Y yo creo que eso es, Almendra, lo que logra tu documental o el documental que ustedes trabajaron. Lo que logran es eso, precisamente recordarnos a quienes estudiamos y hacemos teología, hacemos ciencias de la religión, quienes investigamos, que no es solo centrarnos en las formas, sino también en los contenidos que son los que buscan las personas, ¿sí? Obviamente hay pícaros, por así decirlo, que se aprovechan de esa necesidad de las personas para desarrollar discursos políticos, ¿sí? Que van a generar un freno en las conquistas alcanzadas por los movimientos sociales. Pero es ahí donde está nuestro trabajo, ¿sí? Un trabajo de una teología profética, donde no solo digamos que estos grupos son fundamentalistas, sino estemos ofreciendo discursos que no son fundamentalistas, pero que vayan acompañados de una práctica sencilla para las personas. Y yo creo que ahí es donde vamos a recuperar. No vamos a hacer como yo sé que con Francisco de nuestra época, de los grandes discursos de la teología de la liberación, y que muchos de esos discursos se perdieron porque no se formaron las personas que pudieran darle seguimiento a un discurso liberador. Y yo creo que eso es lo que hace falta en la teología. A mí personalmente me interpeló mucho el documental, porque me hizo recordar, yo he estado en diferentes iglesias similares, inclusive tengo familiares que van a una, a otra, o cualquiera, o conocidos por lo menos, y entonces uno sabe cómo lo viven. No son personas, como decía Francisco, del otro mundo, o malas, o tontas, o qué sé yo, son personas que encuentran espacios donde se sienten bien. Y ahora, como teólogas, como teólogos, como profesionales que nos interesan estos temas relacionados con la religión, ¿qué estamos haciendo para darle a las personas lo que necesitan y no para darle lo que nosotros creemos que necesitan? Yo creo que esa es una pregunta clave en los procesos de construcción de una sociedad inclusiva en términos religiosos, que en primer lugar, no construir identidad cristiana o religiosa a partir de la negación de las otras posibilidades de entender la fe. Y en segundo lugar, no creer que lo intelectual va a llegar más fácil a las personas que están buscando cosas cotidianas. Es sobrevivencia en sus vidas. Lo intelectual debe ser un discurso a posteriori. O sea, primero tengo que estar, como dicen, ¿cómo era? Con la Biblia predicando y con el mazo dando, no sé cómo iba esa expresión, pero de primero tengo que estar acompañando mi discurso teológico, mi discurso profesional en cualquiera de las áreas que esté, de una práctica que sea coherente con lo que hablo. Si no, mis palabras pierden sentido. Mis discursos son solo para intelectuales, para un gremio que se reúne en ciertos lugares a leer revistas científicas, y ahí paró. Pero si hay una coherencia con una práctica concreta, creo que va a tener
un impacto mucho más grande, especialmente en estos procesos de transformación social que tanto necesita Latinoamérica y el mundo. Y por eso, repito, y te agradezco por este documental, espero que salgan más de ellos, es de que nos recuerdas cuál es nuestra tarea, es esa gente que está ahí en cualquiera de esas dimensiones donde se está practicando un culto, esa es a la gente a la que tenemos que dirigir nuestros discursos, no a las personas, bueno, obviamente también a las personas de los gremios académicos, pero son esas personas las que necesitan de una teología, digamos, una teología coherente con las diferentes manifestaciones de vivir o de experimentar la fe en nuestros contextos latinoamericanos. Yo lo quiero dejar ahí porque me parece, o sea, me emocionó el tema realmente y quisiera todavía profundizar en algunos aspectos, pero decidí esos puntos como, sí, y esos puntos que creo que son fundamentales, y quiero terminar con lo que decía Alberto, cuando él planteaba, lo escribí aquí porque me gustó mucho lo que planteó, el colectivo genera una fuerza real para superar los problemas que significa la cotidianidad. Y entonces esa fuerza se manifiesta generalmente en el culto de cualquiera de las iglesias que vayamos. Así sea, con un himno de no sé qué siglo, pero si la gente ahí tiene la fuerza para enfrentar su realidad, ¿sí? No tiene que ser masivo, hay quienes necesitan reuniones masivas, hay personas que necesitan la tranquilidad, la paz, pues también a esas personas hay que hablarles, ¿sí? Y dejar que la fuerza se manifieste para que enfrenten su cotidianidad. Gracias de nuevo por el documental y espero que después podamos seguir discutiendo al respecto. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Entonces, ahora el espacio es para María Luisa. Gracias. Buenas noches a todos y todos. Igual, empiezo por agradecerle a Almendra, habiendo crecido también en varias diferentes denominaciones, fue muy interesante ver una perspectiva así como tan contada por los mismos personajes, acciones y contextos, y verlo sin prejuicios y sin lecturas adicionales fue súper interesante y súper bonito. Y bueno, el análisis que yo hice sobre el documental es una lectura performativa. Entonces es como imaginarse que vi el documental y le quité el volumen completamente y básicamente lo que analicé fue solamente las acciones. Y tiene mucho que ver con también lo que han estado diciendo Alberto y Ángel, justamente de esa propuesta, digamos, de qué es lo que pasa en una reunión de este tipo, más allá de justamente los prejuicios que podemos tener de que si una es mejor que la otra o cuáles características son más espirituales o menos. Finalmente aquí la lectura que voy a hacer viene como desde la propuesta de estos cuerpos, como también hablaba Alberto, disponiéndose para convertirse en el cuerpo de Cristo. Y esto es pues es una metáfora paulina, no es Jesús quien la dijo, pero sí fue una forma en la que Pablo trató de explicar y de poner orden en las iglesias de cómo había que armonizarse los unos con los otros para lograr ser el cuerpo de Cristo en el que Jesús como cabeza y todos los demás ordenadamente y armoniosamente convivían. Entonces, esta es como la conclusión, por decirlo así, que digo desde ya, que es estas reuniones evangélicas que vimos registradas, cómo están organizando a los cuerpos para que se conviertan en cuerpo. Y creo que también lo mencionaban anteriormente, que es quién está haciendo el servicio y para quién. Y es casi como si el mismo cuerpo hace esta celebración para el propio cuerpo, para convertirse en cuerpo. Entonces, son participantes, pero a la vez son protagonistas. Y en esto hay como una jerarquía y una estructura que se puede ver en las cuatro. Entonces, bueno, vamos a ver. Es, es una ventana muy interesante, este documental, para ver estos ejemplos de lo que tienen en común
Yo me voy a enfocar mucho tal vez en lo que tienen en común. Hay diferencias, pero de nuevo, creo que lo que está generando este tipo de reuniones es lo que ya mencionaban, es esta necesidad de las personas de crear comunidad y de crear tribu, ¿verdad? De generar grupos que les den pertenencia e identidad. Entonces, bueno, si continuamos la metáfora, Paulina de... El celular está mal acomodado. La metáfora, Paulina, de hacerse cuerpo, entonces, las personas congregantes, como miembros del cuerpo, podemos rastrear esta disposición de los cuerpos que vemos en el documental para lograr ese objetivo. Cómo deben vestirse, acomodarse y comportarse los cuerpos asistentes para ser parte del cuerpo de manera adecuada. Y si logramos ver más allá de lo estético en cada una de las reuniones dominicales, podemos notar que en estas formas de reunión eclesiástica hay una organización y hay un esfuerzo colectivo para lograr una armonía preestablecida. Y esta armonía, que ya está prediseñada, digamos así, se modela, se enseña y se refuerza. Y es justamente para fortalecer la identidad del grupo. Entonces, son dinámicas que se van dando dentro de un guión social que ya está establecido, para lo cual hay roles, hay personajes, y esto genera interacciones y relaciones en el interior del grupo que nuevamente se modelan, se enseñan y se refuerzan. Entonces, como bien decían también antes, no es solamente algo que pasa espontáneamente, ¿verdad? No es como que la gente nos congregamos y ya estuvo, sino que hay un diseño, digamos, de qué es lo que se está queriendo formar y qué es lo que se está queriendo generar con este tipo de componentes que se ponen juntos para lograr esta producción de eventos, como dijo Alberto. Entonces voy a analizar tres vertientes o tres aspectos. Una es la disposición del espacio físico. La segunda es el comportamiento de los y las niñas. Y la tercera es las acciones para lograr la participación de las personas. En cuanto a la disposición del espacio de la reunión, como decía, lo que se nota es que hay una estructura y un liderazgo establecido. Entonces se puede identificar a las personas que están previo al inicio de la reunión, quienes están ensayando, limpiando. Se puede ver también ese liderazgo en la forma en que están vestidos, ¿verdad? En algunos, por ejemplo, en el templo La Hermosa es mucho más claro el rol de cada quien por cómo está vestido, o el uniforme, digamos, de alguna manera que lleva. ¿Quién toma la palabra para iniciar el servicio? ¿Verdad? ¿Quién puede tomar el micrófono y quién organiza esto? Y, como decía, la disposición del espacio físico. Entonces, es muy interesante notar que en las 4 reuniones hay 2 espacios que se están viendo. El frente, por decirlo así, y el público. Y el frente es una especie de púlpito, altar o escenario, y el otro es un público. Entonces, bueno, en el Templo La Hermosa es un frente claramente establecido con un escenario, digamos, con altura, y que además separa, digamos, genera una separación con el público, que esto permite a quienes están predicando o a quienes están en el escenario poder verse mejor y que los vean mejor, y también permite un espacio intermedio en el que pasan las interacciones. Entonces el público está, o ¿verdad? Los miembros están sentados o están en sus sillas, pero cuando es la parte de administración o de danzar, están en este espacio intermedio entre el altar y digamos las sillas. Y en esta es muy importante para el tiempo de las ofrendas, por ejemplo, porque ahí la función que cumple este espacio elevado, digamos, este altar o este escenario, es que la gente, al tener la canasta en el suelo, tiene que alargarse para poner la ofrenda, y el apóstol, en este caso, los saluda desde ahí. Y ese momento es un momento, otra vez, de esta interacción entre quienes están en el liderazgo y quienes están participando.
En la comunidad Aviva también hay un frente, claramente, no hay un escenario y hay poca distancia en relación al público, y lo que se busca más bien es que haya como una horizontalidad, justamente que haya como una cercanía para que, por ejemplo, al final puedan haber estas oraciones en dúos o tríos. Ay, no. En la iglesia evangélica de Unquillo hay un frente, pero las mesas y las sillas están dispuestas como en casa, como decían, como más familiar. Y justamente esto hace que se dé la posibilidad de comer, de tomar mate, de tejer, de bordar y sentirse en un contexto más cotidiano, circular, buscando que no haya jerarquía. En la Iglesia Metodista de la Trinidad sí hay un púlpito, pero sin elevación. Y sí se marca cuando alguien va a hablar, ¿verdad? Por lo general, si está liderando, está del otro lado y las otras personas que están asistiendo están sentadas una a la par de la otra en bancas. Entonces, la forma en que el espacio es organizado, vemos que es una preparación previa y está diseñado. Y eso está generando ciertas interacciones que son, digamos que, al propio, para poder enseñar y reforzar esto que se quiere performativamente, que es virtual y repetitivamente, lograr involucrar a las personas. Lo cual nos lleva al segundo eje, que es justamente cómo se trabaja el comportamiento de los y las niñas. Y esto es vacilón porque no hay otros cuerpos disidentes, no hay cuerpos mal portados que se salgan digamos, de lo que se espera, al menos en este registro. Sabemos que en las iglesias pasan muchos. Pero entonces los niños y las niñas sí son los que nos permiten ver qué pasa, por lo menos en esta población, en estos procesos y en estas dinámicas de hacer parte del cuerpo a los cuerpos. Y entonces yo noté 3 etapas o niveles, que son la observación, la participación pasiva y la participación activa. Entonces esto no tiene nada que ver con la edad o con el crecimiento espiritual de los niños y niñas, sino simplemente con el momento en el que cada uno está en esta performatividad de interiorizar y absorber y hacer propio ritualísticamente la vivencia de ser parte de un cuerpo. Entonces, en la parte de observación, básicamente son cuerpos que los llevaron ahí, o sea, que los adultos o cuidadores pues los llevaron y los cuerpos están ahí y existen, pero no tienen como mucha interiorización de lo que está pasando y más bien, ¿verdad? Interrumpen, hablan y hay una normalización que se va haciendo de que el ambiente es así es como es. Y entonces podemos ver cómo se nota que no se espera que se comporten adecuadamente todavía porque los adultos, mamá o papá, les enseñan como con sutileza y como con gestos que tienen que poner atención, que tienen que estar callados, pero no se les regaña, digamos, por no estar portándose como deberían. Luego hay una participación pasiva, que es cuando ya los niños y niñas podemos ver en algunas escenas, especialmente en el Templo de la Hermosa se ve que hay muchas cosas pasando, hay un montón de estímulos, y entonces a veces hay alguna niña que está como viendo, como analizando, como casi ¿verdad? Como que tratando de entender qué es esto que no pasa en otro lugar, que no pasa en el súper, qué es esto que está pasando aquí. Y después la participación activa, que es cuando ya vemos, por ejemplo, en Aviva, que le dan el micrófono a una de las niñas para que lea uno de los versos bíblicos, o vemos a una chica como cantando ya súper metida, sabiendo las canciones, y por supuesto, digamos, como ya en la parte en el Templo de la Hermosa, que es muy importante tener un uniforme para cumplir un rol, es ya poder participar en la parte de danza con banderas. Entonces, bueno, como les decía, esto es más una observación de cómo hacerse parte desde los cuerpos que vamos teniendo que adentrar digamos, como en este sistema,
y no tanto como una evaluación del nivel espiritual. Y por último, las acciones para la participación, para que las personas participen. Y entonces en esto es otra vez entender desde esta lectura performativa que las reuniones son rituales no solamente religiosos, sino son los rituales de lo que ya nada más se va interiorizando repetitiva y ritualísticamente sin cuestionarlo tanto. Y es un guión social, como toda situación sociocultural lo tiene. Y en este guión hay personajes, hay roles y hay dinámicas que se generan. Entonces, bueno, dividí como las diferentes partes del servicio que se presentan en todos y tal vez para cortar y hacerlo más resumido, no voy a ir una por una, pero sí tal vez decir que es muy claro cómo en el preservicio, digamos, la preparación y al final, digamos, cuando ya se terminó, se puede ver que se rompe. O sea, ya se quitan los protocolos, ya la gente puede empezar a hacer bulla, pueden empezar a interactuar, digamos, como una cotidianidad más tranquila. Después en el inicio, quién puede tomar el micrófono, quién organiza y articula, que ya empezamos, ¿verdad? O sea, quién da esa como el banderazo de salida es muy importante. La alabanza y la adoración como espacio que también mencionaban anteriormente, como este espacio activo, donde la participación es máxima y donde la gente, digamos, en el Templo de la Hermosa se ve muchísimo la libertad de poder hacer lo que uno no podría hacer en la calle, ¿verdad? Que es eso, caerse al piso, si hay que caerse, llorar, lo que haya que hacer. O tomar mate, estar bordando, estar, ¿verdad? Como tocando instrumentos. Entonces es como, en esa parte es como muy participativa la alabanza y adoración. Y después viene la prédica o sermón, que me pareció muy bonito ver cómo provoca de alguna manera un cambio total en la corporalidad. Es un momento muy, o una parte muy pasiva, pero que sabemos que es muy fundamental en la reunión dominical. Y entonces los predicadores, que en este caso todos eran hombres, casi que están viendo a ver qué método usan para mantener de alguna manera la participación de la gente dentro de esa pasividad, digamos, que implica la escucha. La Santa Cena y las ofrendas son rituales colectivos que refuerzan el sentido de pertenencia. Y después los anuncios y los agradecimientos, que en este caso en todos hubo cantar cumpleaños feliz, son esos mismos rituales, pero ya no, digamos, no sacramentales, no religiosos, sino simplemente de lo comunitario y del ágape, digamos, que les hace sentir en familia y que son conocidos, ¿verdad? Y no solamente un número más. Y la bendición final, que aunque tal vez en la tradicional es que se ve más clara, está presente en todas. Y es esto, es este momento de cierre que se usa para volver a participar a los cuerpos o a la gente en la administración de 1 a 1 o en la administración del llamado que se hace en el Templo de la Hermosa para que vayan a ser ungidos. Y es como este momento otra vez, ¿verdad? Clave de participación máxima y un espacio muy íntimo, muy ritual y muy performativo, muy de que cuando terminamos esto fue nuestro. O sea, esto lo que pasó no pasa en otro lugar, esto pasa aquí. Entonces, bueno, y ya mencioné la despedida y la salida, ¿verdad? Que es retomar la cotidianidad, retomar lo casual y el comentar sobre lo que pasó. Entonces, un poco para, nada más para, igual para compartir mi conclusión sin querer llegar a conclusiones porque el documental no lo propone así y eso me encanta. Sí creo que es eso, es importante reflexionar qué es lo que estamos diseñando en los espacios eh, eclesiales o en las reuniones, qué es lo que se está queriendo reforzar a la hora de definir cómo se estructura el espacio, quién puede tomar el micrófono, quién puede leer la Biblia, quién comparte un mensaje, qué se permite, qué se reprime o qué se reprende, ¿verdad? Que se está reforzando y enseñando. Y creo que tal vez
ver esto, que como dijo también Ángel, que es humanizar un poco también este encuentro que tenemos o que tienen en las iglesias, permite pensar qué es lo que se está tratando de lograr al tener un espacio de encuentro, más allá de solamente homogenizarnos, cómo se puede disfrutar de esas individualidades logrando la armonía del cuerpo. Muchísimas gracias, María Luisa. Yo, simplemente permítame hacer dos observaciones. El Salmo 122, que es muy breve, dice: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ellas están los tribunales de justicia y el palacio de David. Desean la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. ¿Verdad? La experiencia del culto es una experiencia, yo creo que no hay mejor palabra que performativa en ese sentido, porque nos transporta a otra dimensión. Y yo creo que hemos tenido aquí tres aportes que realmente nos permiten tener accesos diferentes, no solo al documental, sino a cómo leemos en nuestras prácticas y nuestros oficios las experiencias religiosas. Entonces, yo quisiera sobre todo invitar a Almendra a que nos dé la reacción a las reacciones, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, muchas gracias Alberto, Ángel y Marilú por sus lecturas, por sus interpretaciones. La verdad que el objetivo del documental un poco iba en esa línea de humanizar la experiencia religiosa, como han mencionado, al mismo tiempo de dar cuenta entre las relaciones entre la forma y el contenido, y cómo también, digamos, estas performances de estos ritos son construidos comunitariamente, donde también en vez de haber en la iglesia donde hay 400 personas, hay 400 cultos también al mismo tiempo, y creo que sus lecturas aportan muchísimo y dan claves para la interpretación, para el debate. Me interesó mucho esa interpelación que han hecho acerca de cuál es el rol desde la teología, desde la ciencia de la religión, para poder crear puentes, para no mirar al otro desde la negación de la propia identidad, sino más bien desde lo que hay en común, desde lo que se puede construir, desde el diálogo serio, y cómo también estos espacios, estas iglesias y el culto se convierten en espacios que alojan las trayectorias personales de vida, las trayectorias de sufrimiento, y me gustó eso que decía Ángel, acerca de lo que las personas están buscando son espacios para ser feliz, para sentirse un poco más digna y para vivir sus historias de sufrimiento, de dolor y de tristezas y de alegrías también compartidas con otros y otras. Entonces, también me gustó mucho la lectura y la dimensión performativa que nos trajo Marilú acerca de cómo estos cuerpos se convierten en el cuerpo de Cristo, y me pareció como todos estos aportes muy, muy interesantes, así que estoy muy agradecida por el espacio, por las lecturas, por la mirada atenta también, por la visualización del documental atento, así que bueno, muchas gracias por eso. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces abrimos el espacio para hacer comentarios, para
hacer preguntas. Yo aquí no puedo ver más que a 6 personas, entonces debe haber una mano sabia que diga quién quiere iniciar la conversación, por favor. Pueden habilitar su micrófono. Quien quiera participar puede habilitar su micrófono y si son 2, uno lo cierra y sigue después. Bueno, Sí. hola a todos, a todas. Acá Fernando. Hoy vi ahí el documental, me encantó. Yo le escribí a Almendra que me encantó, lo amé. Y bueno, me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Cómo a partir de pensar la condición humana, lo que somos, lo que estamos siendo, cada uno como creyente, ¿no? Porque a veces cuando se estudia algún tema, el que a veces estudia no está como que intenta tomar distancia del objeto al que va a conocer, y a mí me parece un gran error ese. Es como que no podés tomar distancia de eso que vas a estudiar, que vas a conocer. Tenés que tener un compromiso afectivo, un compromiso militante. Entonces yo creo que ahí está, bueno, te abre el abanico a un mundo distinto, ¿no? Bueno, hay un pensador de la religión que decía: el que comprende es aquel que está ahí, digamos. El creyente es el que va a comprender el mundo cristiano, porque está ahí metido, ¿no? Entonces yo creo que verlo desde, yo por ejemplo soy una persona de fe, ¿no? Entonces, si al ver todo eso y pensar mi experiencia y verla reflejada en otras personas, como que me hace indagar sobre la condición de nosotros como creyentes y también como seres humanos. Yo, por ejemplo, me ponía a pensar sobre la corporalidad, ¿no? Como la expresión corporal, el hablar en lenguas, eh, tampoco pertenece al cristianismo en sí, pertenece a los seres humanos, porque digo, milenariamente las personas, los hombres, las mujeres se juntaban a hacer rituales y empezaron a hablar en lenguas, empezaban en un tipo de trance, éxtasis, y bueno, de distintas formas fue tomando eso, ¿no? Entonces, también sucede esto, y particularmente en las iglesias pentecostales, que acá abundan en Latinoamérica. Por ejemplo, yo acá en mi barrio, yo soy de La Matanza, Gran Buenos Aires, desde González Catán, y hay muchas iglesias pentecostales, y es muy común el hablar en lenguas, el llorar, el gritar, el caerse al suelo. ¿Ves? Y yo, por ejemplo, yo amo eso, porque es como la expresión misma, ¿no? De lo que uno siente, lo que uno vive. Y creo que eso es algo que también que el cristianismo eh, aporta, ¿no? A este mundo que se va secularizando, y a la medida que se seculariza se empobrece, porque la dimensión eh, sagrada enriquece la vida, ¿no? El cosmos tiene un sentido, la vida humana tiene un sentido, todo nos está hablando. No soy una mota de polvo en la nada y no soy un absurdo, sino que todo comienza a tener significado. Entonces el ámbito sagrado enriquece la experiencia humana en sí. Entonces, bueno, yo al ver todo eso, como que a mí me encanta. Bueno, y ahora que no me puedo congregar, ¿viste? Yo, por ejemplo, me han expulsado así a veces de las iglesias por mis compromisos, qué sé yo, con algunos temas que mucho a las iglesias tradicionales les gustan, pero yo seguía yendo porque me encantaba la música y me encantaba cantar con otras personas y me encanta, qué sé yo. ¿Vieron cuando habla del amor de Dios, que Dios nos acepta, Dios nos perdona? Y a mí se me hace que eso es como que es un fundamento, como un absoluto. Yo me imagino que yo me veo a mí mismo como una persona de los absolutos, ¿no? Digo, como decía un teólogo, ¿no? Dios y el hambre son incuestionables, o sea, Dios existe y el hambre también. Entonces, como que las dos cosas, yo soy una persona de los absolutos. Entonces, digo que esa mirada divina del amor de Dios y que Él nos acepta y que Él nos ama intensamente, es un fundamento tan básico para todas, para nosotros como creyentes, particularmente. Muchas Y, gracias, Fer. Perdone, es que tengo una serie de preguntas ya aquí en línea, entonces necesito como darle campo a las personas que están haciendo Vale, comentarios. perdón, Discúlpeme. porque yo me emocioné.
Sí, vea, quisiera preguntar, estos son varias notitas que tengo aquí. Disculpen porque estoy tratando de... Ay, bueno, no puedo ver lo de los chats, pero pregunta una persona que si los documentales se harán para otros grupos como católicos o únicamente se quiso dar enfoque a los evangélicos y por qué de esa atención focalizada. ¿Qué aspectos técnicos se favorecieron o eligieron para construir sentido en esta película? Tengo estos dos, además de una compañera, pero ya no puedo leer el chat, que está muy agradecida y muy admirada de su trabajo. Ahorita lo busco y se lo leo tal cual. Pero estas dos personas están aquí a través de Facebook indicando esa cuestión. Eh, que si serán otros documentales y por qué esa atención focalizada y qué aspectos técnicos se favorecieron, eligieron para construir sentido en esta película. Buenísimo. Bueno, gracias Francisco por leer las preguntas. Sí, siempre la intención fue focalizar en los grupos evangélicos, por mi propia historia de vida también, mi propia trayectoria de fe, y también porque consideraba que al estar en agenda, digamos, las narrativas acerca de lo evangélico, me parecía interesante poder presentar una lectura o claves, digamos, a partir de este documental, siendo parte del movimiento en algún punto. Entonces, sí fue específicamente y fundamentada en ese sentido, digamos, la elección de que sean grupos evangélicos. En ese sentido, no sé si en algún momento haré sobre otras religiones o sobre otras experiencias espirituales. Lo que sí sé es que, bueno, esta ha sido hasta ahora mi trayectoria, y los elementos técnicos, bueno, yo creé un poco esta película, la fuimos creando en un taller de cine documental comunitario en el Museo de Antropología, de la mano de Darío Archela y Marina Rubino, que son mis docentes que han acompañado todo el proceso creativo. Y bueno, en ese taller fui adquiriendo distintas herramientas. Yo soy comunicadora social, no soy cineasta, entonces en ese sentido fue en cada instancia de la elaboración del documental un proceso hermoso, con mucha prueba y error, pero finalmente atravesando, digamos, un proceso de aprendizaje sobre lo creativo. Y bueno, siempre decidimos que el relato no tuviera entrevistas, por ejemplo, a nivel técnico, esa fue una decisión de guión. Decidimos que haya una sensación, que genere una sensación envolvente, por lo cual el sonido era muy importante. Entonces, por ejemplo, eso estuvo muy interesante porque las iglesias a las que íbamos también nos colaboraban en la producción, digamos. Entonces, si ustedes ven en los créditos, los productores de campo y productoras de campo son quienes han habilitado, por ejemplo, los audios de las consolas de sus mismas iglesias, o han habilitado, por ejemplo, a los pastores, pastoras, ponerle micrófono, y algunos miembros y algunas personas, digamos, que me dejaron tomar sus oraciones, por ejemplo, como ese trabajo de entrar a la intimidad. Bueno, de la mano de la técnica lo fuimos resolviendo. Pero bueno, siempre deseamos que el relato pudiera ser envolvente, que pudiera transmitir, generar esa sensación de estar ahí, digamos. Entonces, bueno, cámara en mano y esas otras cosas que detalles. Así que eso. Sí, le leo el comentario de doña Gaby Holguín. A todos, dice, gracias por este documental que testimonia con tanta reverencia conmovedora el acontecimiento de la fe en las 4 comunidades, que es la dimensión más importante y de la que hablaron menos los panelistas. Creo que el documental nos dona a quienes hacemos teología una invitación a dejarnos evangelizar por todas estas vivencias que caminan más vivas y humanizadas que algunas de nuestras búsquedas académicas.
Don Jonathan Gutiérrez tiene una pregunta. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias allí por el documental, los panelistas, la verdad que muy interesante el caso. No, simplemente me llama la atención la fecha del documental, y pues sabemos de que ahorita, después de la pandemia, pues muchas cosas en la liturgia, en las diferentes congregaciones cambiaron. Me gustaría conocer un poquito a cualquiera de los panelistas o a una Almendra, ¿qué liturgias están ya pronto a desaparecer? ¿Qué liturgias están fuertes? Por ejemplo, el momento del partimiento del pan. Esto, algunas comunidades vi que era repartida por los entes de poder, digamos el pastor o el apóstol. En el caso de ahorita las liturgias que son por Zoom, que son por Facebook, donde la gente no se puede reunir, donde no puede tener como esa coinonía, pues, esa comunión. ¿Qué desafíos tiene esa liturgia ahorita en Latinoamérica? ¿Qué decir acerca de eso? Era sencillamente, muchas gracias, las felicitaciones por el documento. Muchas gracias. No sé si Almendra o algún compañero de los panelistas quisiera referirse a la nota de Jonathan. Bueno, tal vez yo voy a comentar algo. Creo que es algo significativo lo que se acaba de plantear ahí. O sea, ¿será que van a desaparecer algunas liturgias o van a desaparecer algunos movimientos cristianos por la situación de pandemia que se ha vivido y esos cambios que ha generado la readaptación del culto, digamos, ¿verdad? Ya a una dimensión virtual. Yo creo que el cristianismo tiene capacidad de resiliencia. Yo creo que eso no nos tenemos que preguntar, como decía ahí alguien que participó, que Dios existe es una verdad absoluta, decía con absolutismo. Las personas tienen necesidad de congregarse, de reunirse, ahora lo hacen de forma virtual y después vendrán nuevas formas. Posiblemente algunas formas desaparezcan, pero el sentido de lo que se hace, yo lo veo muy difícil. Ya en los años, a finales del siglo pasado, se comentaba mucho sobre la desaparición o la secularización de las sociedades, iba a hacer desaparecer el cristianismo. Y lo vemos inclusive en Europa, muchas de las corrientes estas secularistas están echando marcha atrás porque hay movimientos religiosos que siguen presentes en las sociedades y que siguen siendo alternativa para grupos ahora que es muy compleja esta situación de migración para grupos migrantes. Han visto que la religión es un elemento fundamental para la integración de movimientos migrantes en diferentes contextos de Europa. Entonces yo creo que tal vez es una respuesta muy fácil, podrá tener algunas otras vertientes para analizarlo, pero yo creo que el cristianismo tiene capacidad de resiliencia y así como lo ha hecho durante 2000 años, se reinventará cada vez que sea necesario. Y esto no solo por el cristianismo en sí, sino porque las personas necesitan espacios para construirse, para ser felices, como decíamos. Y hay algo que me recuerda a mí, a José Luis, a Juan Luis II, perdón, me recuerda mucho eso porque él hablaba de dos tipos de fe que teníamos los seres humanos. Una fe que era un poco más abstracta, que está relacionado con lo cristiano, pero hay otra fe que es antropológica y es aquella necesidad que tenemos los seres humanos o aquella confianza que queremos tener sobre que las cosas van a ser mejores, que siempre va a ser algo mejor y que podemos ser felices en este mundo. Y eso no tiene que ver ni con cristianismo ni con religiones, tiene que ver con algo existencial en el ser humano, pero que la religión complementa y por eso el cristianismo se reinventará, la religión se reinventará y creo que va a pasar mucho tiempo hasta que podamos pensar que va a desaparecer. Desaparecerán ciertas formas de expresiones obsoletas, es obvio, pero también son procesos muy largos. El cristianismo, yo lo dije en intervención, como que va más lento a los cambios, ¿sí? Y muchas veces va para atrás un poquito y como para agarrar impulso y meterse a los cambios que implica la sociedad moderna, pero creo que sí, no creo que desaparezcan muchas formas, van a cambiar un poco, pero el culto y el sentido de congregarse difícilmente desaparezca.
Muy bien, tengo una pregunta de parte de Graciano. Bueno, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí está. Bueno, no, más que una pregunta, algún comentario. Primero, agradecerle a la universidad por permitirnos ver el documental, a quienes todavía no habíamos podido verlo, y felicitar a Almendra por el tremendo trabajo y a todo el equipo, ¿no? Yo creo, Almen, que sos un artista, porque solo un artista es capaz de con una obra multiplicar sentidos. Y me parece que no hay manera de que se agote el análisis de este documental en una sola o en varias aristas. Es muy potente, es muy potente lo que hiciste, es muy poderoso porque es tanto lo que dice y hay tantos detalles. Yo creo que eso te convierte en un artista. En tu primera irrupción pública con un largometraje, creo que es muy poderosa. Y después, bueno, podría hacer mención de muchos de esos detalles, pero a mí me gusta mucho el sentido de cómo la diversidad implica siempre esta diversidad religiosa, que la podemos pensar es en una sola ciudad o región, en el mismo año, más o menos en las mismas fechas, y vemos tanta diversidad, y son solo 4 congregaciones, y que toda diversidad implica siempre puntos de unidad y puntos de divergencia, ¿no? Y creo que eso en el montaje está sumamente cuidado para que se vean las dos cosas, a veces más sutilmente, a veces más expresamente. Luego me llamó la atención mucho la cuestión del rol de las mujeres, que me parece que es otra lista también muy rica para ver el documental. Pero pienso en esto como cristiano. A mí me parece que en un punto también es sanador el documental, sobre todo con aquellos que venimos de experiencias religiosas evangélicas, los que hemos asistido a añares a cultos. A mí me permitió reencontrarme con mi identidad evangélica. Y eso me resultó sanador, me hizo emocionar mucho. Así que bueno, muchas gracias, Almen. Muchas gracias, Graciano. Adriana Noemí Salvador pidió la palabra. Adelante, Adriana. Gracias. Bueno, a mí felicitar a Almendra me encantó realmente. Además me emocionó mucho porque yo soy argentina, pero hace muchos años que estoy afuera. Pero sumarme más que nada a ese comentario que hicieron en Facebook, ¿no? No sé cuál es el plan y el proyecto de vida de Almendra, y está perfecto haber iniciado además por la propia comunidad de fe, pero me parece que sería una cosa maravillosa poder extender esto mismo tanto a los católicos como también a los judíos. Y además estando en Argentina, porque Argentina creo es un país que da totalmente para eso, ¿no? Hay que buscarlo, pero hay comunidades católicas, yo soy católica, y realmente he pasado y conozco comunidades exactamente iguales. Yo nací en el 74, así que también cuando yo era chiquita, en el catolicismo existían los carismáticos, paralelos a los pentecostales evangélicos, y después los más tradicionales. Eso hoy, al menos en Argentina, por supuesto que no existe, y uno encuentra, o sea, la celebración es exactamente igual, ¿no? Con Fer, que compartía que él es de La Matanza, bueno, yo trabajaba justamente en una comunidad en San Justo, La Matanza, donde, bueno, se toma mate en la misa, en fin, la música es así, rock, lo mismo. Y también he conocido
comunidades judías, donde también el judaísmo nosotros a veces lo tenemos como algo bastante monolítico, pero no en absoluto, y tal vez es más variado que el mismo cristianismo, porque incluso los judíos hasta están los mesiánicos que prácticamente reconocen a Jesús como un gran profeta, ¿no? Entonces, no sé, me parece que sería también retomando eso que dice Ángel, ¿no? De no definirnos por los opuestos, que sería una cosa bellísima, ¿no? De poder hacer y después analizar, obviamente. Creo que es un trabajo muy arduo y muy largo puede llegar a ser, además, incluso por conseguir las comunidades indicadas, después los permisos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero que estaría, me encanta. Y en Argentina se puede hacer, lo digo porque soy argentina y conozco, hay lugares así de todos los gustos y de todas las religiones y confesiones. Bueno, eso, si puede servir. Gracias. Tengo un comentario aquí de Cari Jiménez que dice, me parece maravilloso que se realicen documentales que busquen humanizar las experiencias religiosas. Pienso en las subjetividades que se ponen en juego en la sociedad desde lo despectivo frente a lo desconocido, perdón, es que aquí me apareció acercando la fe a la ignorancia y no a un proceso espiritual que cada persona transita. Rupturar con esa perspectiva amplia las posibilidades de desarrollo y socialización en espacios seculares donde compartir las experiencias de fe muchas veces se encuentran con resistencias y discriminación. Tengo también una mano levantada de Ricardo Bernal. Estoy tratando, ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por este espacio. Yo creo que, bueno, yo no he podido ver el documental y ahora ya con estos elementos, estos aportes que se han hecho, creo que va a ser interesante verlo, si tengo la posibilidad de verlo. Pero algo que me salta ahí a la reflexión es siempre, ¿no? O sea, yo soy parte, soy ministro de la Iglesia Episcopal Mexicana y bueno, y la parte de eso es que la experiencia cúltica es totalmente distinta, vivo en ese ambiente, pero desde el punto de vista de la teología uno sabe que esa espiritualidad, que se vive en un culto pentecostal, siempre ha sido como un desafío a la reflexión teológica, bueno, realmente que uno la ve desde la perspectiva un poco más racional, o sea, y menos emotiva. Entonces, y de alguna manera, nuestros hermanos de estos pentecostales manifiestan algunas veces algún rechazo a la teología, o sea, a los teólogos. Entonces hay como una sospecha, digamos, para ellos, y generalmente como que le tienen algún resquemor, digamos, a un teólogo, porque su experiencia es mucho más allá, ¿verdad? Entonces, y yo siento que ahora, en este tiempo, una palabrita que se ha puesto muy de moda, que es la reinvención, ¿verdad? Y la iglesia ha venido desde hace tiempo, ¿no? Las iglesias como la del culto, como el nuestro, o las iglesias tradicionales que se les denomina también, están siendo constantemente desafiadas. Entonces, por eso ahora, incluso muchos de los clérigos están acudiendo a ciertos elementos, ¿verdad? Que los están tomando para lograr sobrevivir, ¿verdad? Porque y yo es lo que veo en esto es que el culto dentro del movimiento pentecostal, los elementos que contienen ahí han venido permeando
¿verdad? A los cultos de las iglesias tradicionales, nuestras, ¿no? Entonces, y que al final, ¿verdad? Todos esos elementos van haciendo posible que las iglesias se sigan manteniendo, se sigan reinventando también para no desaparecer, ¿verdad? Yo creo que el temor más grande de las iglesias, en el caso es desaparecer, digamos, o el culto, la forma del culto, y es la que hace también que haya una cierta, un cierto atractivo, digamos, para imitar cierta forma de culto que hagan que nuestras iglesias, ¿verdad? Estas comunidades sigan perviviendo, digamos, en un nuevo contexto, ¿verdad? Entonces, agradecer profundamente, digamos, este esfuerzo de este documental, que voy a verlo y lo voy a comentar también con la gente en la iglesia. Muchas gracias. Muy bien, tenemos una mano aquí. No, todavía no hay mano, pero dice Karen Mamani, comentario desde Facebook de José Luis Antesana Ríos. En la iglesia que asisto, Iglesia Metodista en Bolivia, el Mesías, en tiempo de la pandemia que estamos pasando. Estamos firmes en el culto y con las actividades locales y con la comunidad sirviendo al prójimo, que no hemos perdido actividad por Zoom y por Facebook, actividades nacional y distrital y local en mi Iglesia Metodista de Bolivia y actividades ecuménicas de oración por la unidad de los cristianos. Uh-huh. Sí, yo no encuentro más, bueno, es que he estado tratando de revisar Facebook, pero no encuentro más comentarios, excepto los que leí. No sé si hay más manos levantadas, no veo ninguna. Sí, yo quisiera recordar una frase de Ernesto Che Guevara, porque esa fue un ícono y debería de ser un principio cristiano. El libro se llama El Hombre Nuevo y fue escrito hace más de 40 años. Él decía que para el hombre nuevo, bueno, y la mujer nueva, lo fundamental era limpiar todas las lacras que el capitalismo había dejado dentro de uno, y que al revolucionario lo tenían que mover o lo movían profundos sentimientos de amor. Esto es importante porque necesitamos mantener una perspectiva de mucho discernimiento sobre lo que vemos y sobre cómo valoramos lo que vemos. No podemos perder de vista que todo ser humano es legítimo per se. Es decir, el principio que alimenta la concepción de los derechos humanos es que todo ser humano es legítimo. No hay ser humano tipo 1, ser humano tipo 2, ser humano tipo 3. Todos los seres humanos son legítimos, o lo somos. A esto habría que hablar, ¿verdad?, de la necesidad de incorporar este tipo de pensamiento en la reflexión teológica, porque la reflexión teológica, le guste o no, siempre va a dejar un lado ciego en su reflexión, y ahí es donde entra la exclusión de una manera contundente, ¿verdad? En todos los discursos y uno debe escuchar, debe partir de esa premisa para que el discurso no termine siendo una forma de excluir a algún sector. Hay que buscar otro punto. Yo solo, obviamente, doña María Rosa, adelante. Sí,
No, felicitarte, Almendra, me encantó. La tengo que volver a ver porque fue un cúmulo así de información. Pero si vos mirás el documental a partir de la teología de los cuerpos, está fantástico. Y sobre todo en ese que me impactó, en la iglesia La Hermosa era, sí, neopentecostal, en que un hombre va apartando los grupos, las niñas acá, los niños acá, y cuando termina los jóvenes o los varones y dice, ¿les? No, no hay nadie, les. Estuviste fantástica, porque es toda una temática, o sea, de cómo incluimos, excluimos, cómo nos manejamos, una teología del cuerpo, cómo se comporta dentro de una celebración. Felicitarte, es como para verla 2 y 3 veces. Gracias. Gracias. Sí, vean todo lo que sale, ¿verdad? Hay un montón de ideas que van flotando. Lástima que no tengamos el tiempo como de armar algo más sistemático. Pues no sé si hay alguien más, sino para ir cerrando, tal vez con alguna reflexión final de las personas que fueron comentaristas y dejar por lo menos esta parte del cierre lo va a hacer doña Elizabeth Cook. Entonces yo solo quiero hacer como el cierre de, eh, de esta parte de conversación. Alguien pregunta, es que si podemos hacer un zoom de reacciones a las reacciones de Almendra, a las reacciones de los panelistas. Bueno, no sé. Sí, es importante recordar que eso se nos ha olvidado, que no existe teología que no sea del cuerpo. La única teología que puede omitir el cuerpo es de los claustros de varones que se daban el lujo de usar el cuerpo por un lado y la mente por otro. Pero todas las teologías, les guste o no, son del cuerpo. Todos los procesos de ritualización son del cuerpo. Y solo hay una fe, es la fe del cuerpo, que pone su confianza en otro ser humano o en Dios que le dona la vida. Y es en búsqueda de vida por lo que nos hemos reunido hoy y vemos estos documentales y por los que pensamos y todo lo demás, porque somos como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, solicitando y suplicando por vida. Yo quería señalar esto porque definitivamente creo que hay mucho que reflexionar y ojalá pudiéramos tener algún tipo de curso que se pudiera hacer a partir de este documental, un curso de servicio o un curso optativo, pues libre. Yo quisiera que más bien aprovecháramos esto para profundizar todo el acervo de ideas y de vocaciones que nos ofrece la oportunidad del documental. Entonces, no sé si las personas que participaron en el panel pudieran resumir en un minuto alguna idea o algo que pudieran poner en la mente de las personas que escuchen. Bien, yo le regalo mi espacio a Sharon que quería decir algo. Ah, perfecto. Entonces, no, no, pero hay campo. Use un minuto, Alberto, y le damos campo a Sharon. Sharon y después entonces. Sí, claro que sí. Gracias, Alberto. Sí, bueno, yo por 6 años trabajé con iglesias hispanas en Nueva York y me di cuenta de la importancia tan grande, ¿verdad?, como espacio vital que tienen las iglesias para personas migrantes, porque lo que están encontrando es una nueva familia, la que llaman familia de Dios. ¿Qué ofrecen estas iglesias, estos espacios de culto a estas personas? Ofrecen muchas cosas, acompañamiento en el dolor, en la pérdida, en la soledad, en el desasosiego. Ahí les dan cariño, abrazos, reconocimiento,
a través del servicio tienen chance también de sentirse útiles, ¿verdad? Y todo el culto, felicidades Almendra, me encantó, me encantó. Tal vez por ahí también debía empezar. Vemos donde la persona saluda, se alegra de ver otras personas, hace catarsis, es abrazada, le dan palabras de esperanza, le cuidan los chiquitos un rato mientras están en la escuelita dominical. Pero aquí en estos lugares, y alguno de ustedes lo mencionó, es como una extensión de la familia disfuncional. Y esa es una gran preocupación para mí, porque he trabajado mucho en iglesias neopentecostales, donde hay poca regulación. Entonces ahí se reproduce el machismo, la manipulación, el silencio y hasta el abuso. Y tenemos un caso en este momento de un pastor con 7 denuncias por violación y abusos sexuales, y el grupo de mujeres abusadas, pues es más, ¿verdad? Entonces, nada, esa es la inquietud y el reto que tenemos, y lo planteaba Ángel, cómo conciliar, ¿verdad? Cómo tener encuentros, cómo pensar en algo más allá de lo académico y rescatar todas las cosas buenas que tienen estos espacios. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, don Alberto, ahora sí. Algo interesante de todo esto es la enorme posibilidad que dan las celebraciones y la posibilidad que tenemos, siguiendo, digamos, lo que hemos visto en el video, de recrear, de tener la posibilidad de recrear la celebración de fe, la posibilidad de utilizar la inmensidad de elementos para que haya nuevos símbolos, nuevas lecturas simbólicas, nuevas apropiaciones, nueva ritualidad. O sea, hay muchas posibilidades en este tiempo de generar formas nuevas de celebrar, de participar, de entrar en comunión. Y digamos, estamos en un buen tiempo precisamente para eso, para imaginar y crear formas nuevas, o para reproducir también viejas formas, precisamente para fortalecer la convivencia y la vida comunitaria. Digamos, el video nos dice hay muchas posibilidades y queda mucho espacio para crear, para imaginar, y crear, imaginar música, poesía, danza, pintura, teatro, etcétera. Y la posibilidad de recrear la simbólica y de inventar ritualidades, etcétera. Repito, existe toda esta posibilidad precisamente para fortalecer la comunidad y fortalecer la convivencia. Muy bien, muchas gracias. Sí, puedo seguir con Marilú. Es que Marilú está en las 2 de la mañana. Sí, perdonen. Doña Marilú. Tengo cara de dormida y estoy en el baño para no despertar aquí. Pero no, creo que tal vez nada más decir, pues obviamente hoy hemos sido muy positivos en las lecturas que se han hecho. Creo que también cabe poder hacer un poquito más como de crítica, ¿verdad? Yendo con un ojo también agudo entonces, si no es que Dios nos dijo que así era como tenía que hacerse el culto, entonces somos los humanos y las personas los que estamos decidiendo que los cultos sean así. Y lo que eso genere de daño a las personas que participan es responsabilidad de los humanos. Y eso me parece como muy importante que ¿verdad? Como una segunda capa ahí de análisis después también se pueda como generar un poco como más también pues, de autocrítica a las reuniones evangélicas como tal. Y les mando un abrazo y buenas noches a todos. Sí, muchas gracias.
Buenas noches. Don Ángel Rubán. Sí, presente, yo sí estoy despierto todavía. Eso. Sí, bueno, yo qué puedo decir, tal vez con esa, la autocrítica que debe existir. Yo creo que esa es una de las dificultades que hemos enfrentado muchas veces, que estamos de un lado o del otro, y creo que debe existir autocrítica, y de hecho hay, pero la autocrítica no debe destruir el sentido de comunidad. Y me pareció interesante eso porque creo que cuando hablamos de procesos de socialización de las personas, empezamos a construir relaciones, porque son procesos de socialización. Y claro, al interior de mi iglesia yo puedo llegar y decir, bueno, aquí estamos mal, hay un sistema patriarcal que debemos cambiar, y puedo aportar en esa línea. El problema es cuando descalifico, y creo que eso es lo que no hace el documental, y me alegra mucho por eso, porque nos presenta la realidad cruda de cómo lo viven las personas, y a partir de ahí hacer una crítica creo que es fundamental. Por ejemplo, cuando yo veía a este pastor que estaba orando por las personas, y decía yo, ¿qué hay detrás de todo eso? Porque eso no lo deja ver el video. No se puede hacer una crítica a lo que no se sabe. ¿Será que hay un interés económico? Por ejemplo, yo conozco una mega iglesia en Guatemala que se llama la Fraternidad Cristiana, 11,000 personas, hasta 12,000 caben en esa iglesia con unas grandes pantallas. El pastor se va de esa iglesia que es Cash Luna a otra, bueno, no sé quién es ahora, pero antes estaba Cash Luna ahí también participando en una de esas mega iglesias, y se iban en helicóptero a predicar a otra iglesia en un país donde las desigualdades sociales dan miedo. O sea, es vergonzoso ver que sucede eso. Ahí debe haber una crítica porque conocemos el contexto fuera de lo que está ocurriendo en la iglesia. Pero creo que en lo que tú nos presentas precisamente cómo la gente experimenta esa fe en cualquiera de esos contextos. Si después, si yo lo comentaba un poco, si después se manipula eso, es ahí donde debe estar el ojo crítico. ¿Cómo es? Por ejemplo, en esa iglesia que yo sentí que era la más conservadora, por así decirlo, había una mujer predicando, y con una fortaleza ahí predicando, y dice uno, bueno, uno puede plantear, sí, pero está reproduciendo un modelo patriarcal, pero esa es otra forma de abordar el tema es de que sí está participando ahí. Entonces yo creo que sí hay que, tal vez eso sería interesante para una futura discusión, como decía Francisco, ver si se logra sacar un curso de este video y de otros más que puedan iluminarnos un poco en esa línea, porque lo que vimos tal vez fue planteado cultos que parten de algunas doctrinas, pero no vimos teología, y eso de la teología creo que tendríamos que escarbar un poquito más para poder ver qué teología está detrás de esa, y que de muchas de esas iglesias están siguiendo a políticos que están teniendo influencia en la vida social, en las decisiones públicas de nuestros países. Pero eso creo que iría un poco más allá del documental. Lo que tú hiciste ahora nos provocó esa discusión. ¿Cómo es de que tenemos que responderle a esa gente sencilla que se congrega, ¿sí? Y que su cuerpo, su integralidad necesita ser feliz, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido ha sido muy, muy enriquecedor, y espero que en algún momento con algunos compañeros y compañeras sigamos la discusión en esta línea. Así de que gracias, y gracias por la participación a las personas que nos acompañaron. Muy bien, Almendra, su minuto. Bueno, muchas gracias, reitero los agradecimientos a todas las personas que se tomaron el tiempo para ver la película, para estar en este foro hoy, gracias de nuevo. Sí, me quedo con esta pregunta también, con esta interpelación: ¿qué sucede cuando hay cosas que suceden en las iglesias, que suceden en nuestras comunidades, en nuestros espacios, en nuestros grupos, que no reproducen el amor de Dios, que no incluyen, que hacen todo lo contrario, que dañan? Y creo que ahí, bueno, necesitamos respuestas creativas también para vencer el mal con bien. Y bueno, esta invitación a imaginar, si bien las lecturas que hemos hecho en este foro han sido quizás más optimistas,
sí, como en esa clave, esas otras interpretaciones y también denuncias de lo que oprime y de lo que deshumaniza, me parece que es importante darnos la tarea en un rol profético también, me parece, y quedarnos con esa pregunta, cómo quienes abordamos estos temas nos interesan desde la teología, desde el arte, desde la pedagogía, podemos acompañar estas trayectorias, podemos acompañar estos espacios, estos grupos, estos espacios de fe, donde quizás, bueno, se hacen cosas no en nombre del amor, y bueno, me quedo con todas estas preguntas y estas interpelaciones también que han compartido hoy en este encuentro, así que bueno, muy agradecida nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces paso la palabra a la rectora doña Elizabeth Cook para que ella cierre el programa. Muchas gracias, Francisco. Qué formalidad, Dios mío. Bueno, me resta agradecer a todas las personas. Yo creo que esta experiencia nos ha tocado fibras muy profundas, ¿verdad? Las hemos visto en las reacciones y en el deseo de contar nuestras experiencias. Yo también he pasado por muchas de esas iglesias ahí representadas y sí quiero unirme a esta reflexión final de Almendra en los desafíos que esto representa. Sabemos que las iglesias evangélicas representan un creciente porcentaje de la población, como Alberto señaló al inicio, en América Latina, y que eso ha tenido impactos a nivel social, a nivel político en nuestros países. Eso no se puede identificar directamente con la modalidad de celebración cultica, pero sí hay implicaciones sociales y políticas que tienen que ver con las iglesias evangélicas en nuestros países hoy, y creo que esta mirada que Almendra nos ofrece nos permite conocer y reconocernos en estas experiencias, y creo que eso es para mí lo rico, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, es la oportunidad de estar presente en estos lugares. Es como si estuviésemos, ¿verdad? Ahí viendo, observando, y poder desde ese conocimiento, desde esa presencia, poder asumir un rol profético, ¿verdad? Y asumir estos espacios como lugar también de desafío para la formación teológica y por las diferentes tareas que desarrollamos. Así que, Almendra, muchísimas gracias. Bueno, nos has enriquecido tremendamente, como has visto, y creo que esta experiencia da para mucho más, para mucha más reflexión y para mucho más trabajo personal y también colectivo. Muchas gracias, Francisco, por moderar este espacio. Alberto, por tu participación. Marilú, por tu participación. Y Ángel, por participar. Y a cada uno y cada una que nos acompañan esta noche, muchísimas gracias. Han sido riquísimas las intervenciones y esperamos encontrarnos en otra oportunidad para darle seguimiento a este tema y a otros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Gracias a todos, todas. Gracias. Gracias.